Con óptica vamos a finalizar justamente todos los temas del curso de física en Aragones. Bien, ¿qué estudia la óptica? Es lo que nos debemos de preguntar para iniciar este tema. Bien, vamos a estudiar la propagación de la luz y su interacción con la materia. Como su interacción con la materia, por ejemplo, un espejo, un lente, en el agua, etcétera, ¿no? Bueno, justamente, ¿qué va a ser la luz? ¿Qué vamos a definir nosotros como luz? Bien. A lo largo de la historia se ha especulado sobre si la luz es una onda, que acuérdense que ya vimos justamente el tema de ondas, cómo se comportan, ¿vale? Y todos sus efectos que hay, ¿vale? Al interaccionar con el medio en el que se propagan, o también si es un conjunto de partículas. Entonces, siempre ha habido ese debate, si es onda o si es materia. En este caso, un haz de partículas. ¿Por qué? Bueno, a través de la historia se ha hecho muchos experimentos en los que, para empezar, la luz llega a difractarse como una onda, pero también llega a comportarse como materia corpuscular, en este caso, un haz de partículas. ¿Ok? Pero justamente a través de todos esos experimentos, en la actualidad se reconoce que la luz, que la luz tiene una naturaleza dual. Es decir, es decir, los modelos ondulatorios, quiere decir donde se plasma que la luz es una onda, y corpusculares, se complementan. Además, justamente la luz es una onda electromagnética. No necesita de un medio para propagarse. Es una, si lo vemos como onda, lo vamos a ver como una onda electromagnética. Además de ser justamente una onda transversal. Bueno, la luz tiene una velocidad en el medio, en el vacío, igual a c, ¿ah? Que es igual a 3 por 8, 3 por 10 a las 8 metros sobre segundo, que esto es lo mismo que decir 300.000 kilómetros por segundo, ¿vale? Esta es la velocidad de la luz. Y esa velocidad es constante en todo el universo. No se ve afectada ni por efectos relativistas la velocidad de la luz. Obviamente sí se puede ondear, en este caso la luz, pero su velocidad sigue siendo exactamente la misma. Ahora, ¿qué fenómenos vamos a tener? Pues justamente vamos a tener una reflexión, así como las ondas, debido a su comportamiento ondulatorio, vamos a tener lo que le llamamos la reflexión de la luz. La reflexión de la luz. ¿Y qué nos dice? Bien, nosotros vamos a tener rayos, que es lo que vamos a ver a la onda como rayos.
rayos en este sentido, en los que esta va a ser nuestra superficie, ¿vale? Esto de aquí es una superficie en la cual la luz se puede reflejar. Supóngase, por ejemplo, un espejo. Tenemos esta línea punteada que le vamos a llamar la normal. Y vamos a tener un rayo que va a incidir, es decir, va a llegar a la superficie, a este punto, tocándose con la normal. Si lo vemos como flechas, va a apuntar hacia acá. Y justamente va a tener un ángulo que se le llama ángulo de incidencia. Justamente entre el rayo y la normal. Le vamos a poner ángulo de incidencia. Y este rayo se va a reflectar. Se va a reflejar, perdón. Y va a salir con un ángulo de reflexión idéntico, ¿vale? Es decir, el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Este le vamos a llamar rayo incidente y rayo reflejado. Ahora bien, dicho esto, pues vamos a estudiar pues, los tipos de espejo, que es donde se da este tipo de fenómeno. Porque, si ustedes lo saben, tenemos varios tipos de espejo. ¿Cómo cuáles? Para empezar tenemos un espejo plano, como el que comúnmente se tiene en cualquier hogar. Un espejo plano para verse, que se ocupa ya sea para maquillarse las mujeres, para peinarse, para, no sé, para verse, ¿no? Nada más. Pero también tenemos, por ejemplo, en la casa algún espejo, en este caso, convexo. ¿Cómo es un espejo convexo? Por ejemplo, en el baño a veces tenemos espejos que hacen que podamos ampliar nuestra imagen. En este caso, por ejemplo, para rasurarse o incluso también para maquillarse, para poder ver mejor. Y bueno, lo siguiente también sería un espejo cóncavo, ¿vale? ¿Cómo sería un espejo cóncavo? Pues justamente lo contrario al convexo, pero ahorita lo vamos a ir viendo. Bueno, empecemos con los espejos planos. Espejo plano. ¿Qué tiene este espejo plano? Bueno, el espejo plano justamente va a ser una superficie completamente plana, sin ninguna rugosidad, ni siquiera una curva, ¿vale? Y lo que vamos a tener es que, bueno, supongamos que aquí está el ojo humano. Este es el ojo humano. Y aquí tenemos un objeto X, ¿no? Vamos a poner objeto. Bueno, ¿qué va a pasar? Que el objeto, obviamente va a venir rayos del exterior, rayos de luz, por ejemplo, rayo del sol o rayo de un foco, en el que va a chocar con el objeto. Y dichos rayos se van a reflejar hacia el espejo. De esta forma. Y nosotros observaremos a través del espejo el rayo reflectado a través que se originó desde el objeto. En este caso también podemos tener en esta forma un rayo completamente paralelo. Y nosotros veremos justamente esto. Bien, esta es la forma en que nosotros vemos el objeto a través de un espejo completamente plano. Pero nosotros lo que vamos a ver es como si viéramos a través del espejo, como si a través del espejo se proyectara la misma imagen, con la misma profundidad. Objeto. Y aquí le vamos a poner reflejado, ¿no?
Esta imagen completamente no existe, aunque sí es una imagen real, porque es de un objeto completamente real, porque conserva sus dimensiones, ¿vale? Entonces, ¿qué va a seguir? Pues bien, vamos a dar las características. Un espejo plano son aquellos cuya superficie reflectora es plana. La imagen en el espejo, la imagen del foco en el espejo es una imagen virtual, ¿vale? Entonces, vamos a tener unas características. La imagen es completamente derecha. 2. La imagen tiene inversión. La imagen se invierte. ¿Y cómo? Izquierda a derecha. Por ejemplo, si ustedes se ven a través del espejo y levantan su mano derecha, van a ver que la imagen que se está reflejando está alzando la mano izquierda. Eso es a lo que nos referimos. 3. La imagen se localiza por detrás del espejo. Es por eso que podemos ver una profundidad. A la misma distancia que hay entre la persona y el espejo. Bueno. Y 4. La imagen es virtual. ¿Ok? Es una imagen que como tal no es tangible, ¿vale? Luego vienen los espejos esféricos. Y se le llama espejos esféricos porque son una parte de una esfera. Como por ejemplo en un círculo, si nosotros agarramos una parte de un arco. Esto sería un arco, que es una parte de un círculo. Pues en una esfera vamos a agarrar una parte justamente de esa esfera. Parecido a lo que estamos hablando aquí de un arco. Entonces, bueno, vamos a tener justamente, supónganse que esto es una esfera que tiene profundidad. Y vamos a agarrar una pequeña parte. ¿Qué parte? Pues una así, una curva. Una parte curva. Entonces a esto morado le vamos a llamar espejo esférico. Pero justamente hay dos tipos de espejo esférico. Está el cóncavo, en el cual vamos a tener justamente esta forma, el espejo esférico, pero, ¿qué vamos a decir? Son aquellos cuya superficie reflectora es la interna. Es decir, que la parte reflectora va a estar de este lado, de este de aquí. Y los rayos van a incidir de esta forma. Y se van a reflejar. Obviamente sobre cualquier punto, en este caso del espejo. Podría ser en este punto, podría ser en este. Entonces, esta va a ser la parte reflectora de nuestro espejo cóncavo. También tenemos el espejo convexo. El espejo convexo, que es justamente lo contrario al cóncavo. De forma parece justamente el mismo, pero son aquellos cuya superficie reflectora
es la exterior. Es decir, aquí vamos a tener la parte reflectora. Aquí se va a encontrar justamente el espejo. Por lo que van a incidir los rayos de esta forma. Y se van a reflejar. Bien, hay unas cosas que tenemos que considerar en los espejos, tanto el cóncavo como el convexo. Veamos. Vamos con el cóncavo primero. Cóncavo. Vamos a tener una línea que en este caso será así, nuestro eje principal, le vamos a llamar, que va a atravesar justamente la mitad. A este le vamos a llamar el eje principal. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener un centro de curvatura. ¿Qué quiere decir este centro? Pues que desde aquí, si yo agarro el radio de aquí a donde está el espejo, con su parte reflectora, y proyecto más de esto, supongamos, haría un círculo completo. Entonces sería el centro del círculo, o el centro de la esfera, en este caso, porque es un espejo esférico. Luego tendríamos el foco, que se encuentra justo aquí. Entonces este es el centro y este es el foco. Y aquí tendríamos justamente el vértice. Ahora, nuestros rayos van a comportarse de esta forma. Bueno, ¿qué pasa? Bien, la distancia entre el vértice y el centro de curvatura se le va a llamar radio, el radio de curvatura. Y la distancia entre el foco y el vértice se le va a llamar distancia focal. F, distancia focal. Y R, radio de curvatura. Bueno, R mayúscula. De curvatura. ¿Qué pasa con los convexos? Bien, lo que pasa con los convexos es lo siguiente. Sabemos nosotros, bueno, que esta es la parte reflectora, esta de aquí, y vamos a tener nuestro eje, también eje principal. Nada más que aquí el vértice, el foco y el centro de curvatura van a estar por dentro del espejo, se podría decir de esta forma. El vértice estará aquí, foco estará aquí y el centro de curvatura estará aquí. Por lo que nosotros sabemos que los rayos van a estar incidiendo de esta manera y reflejándose de esta forma. Bien. Esto es la diferencia justamente entre cóncavo y convexo. Cóncavo y convexo. Sobre donde vamos a encontrar justamente estos puntos. Y obviamente nuestro radio focal y nuestra distancia focal. Bueno, pues ¿qué es lo que sigue? Lo siguiente sería estudiar la refracción. La refracción de la luz. Ya estudiamos justamente este problema de la reflexión. Ahora vendría la refracción. Este es un fenómeno que nosotros vemos y que justamente en muchos cursos de química, de física, se llega a ver el experimento de la refracción de la luz. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando tienen un vaso de vidrio, póngale un poco lleno de agua y meten un lápiz o cualquier objeto. Y ustedes, si lo ven de forma frontal, van a ver que la imagen se parte.
se parte de una forma. ¿Qué forma? De esta refracción. Se parte de la siguiente forma. Nosotros vemos justamente esto, que se parte de esta forma. La imagen no corresponde, no va continuo. El lápiz viene y de repente pareciese que se moviera la mitad del lápiz. Esto justamente es debido a la refracción. ¿Por qué? Porque la luz, al incidir sobre el agua, cambia su dirección y su velocidad. Esto le pasa justamente no necesariamente con el agua, le pasa con cualquier medio. Entonces, ¿qué vamos a tener? De la misma forma que con la reflexión, vamos a tener una normal. Vamos a tener, en este caso, ya no una superficie, sino la división entre un medio. Le vamos a poner medio 1, puede ser el aire, y el medio 2, que puede ser el agua. Entonces nosotros vamos a tener un rayo incidente que viene desde el aire y vamos a tener un rayo reflectado, no reflejado, refractado. Entonces vamos a tener esto. El ángulo de incidencia va a ser este y este va a ser el ángulo refractado. Y como ya sabemos, esta es la normal. Bueno, ¿qué sigue con esto? Pues justamente hay una relación entre ambos ángulos y le vamos a llamar las leyes de refracción. ¿Vale? ¿Cuáles son estas leyes? Pues 1. Rayo incidente, la normal y rayo reflectado. Ambos rayos, ¿vale? Y la normal se encuentran en el mismo plano. Esto solo entiéndanlo como que justamente aquí ningún rayo se sale, por ejemplo, de la pantalla o entra sobre la pantalla. ¿Ok? Están sobre este plano que nosotros ya hemos trazado. 2. Se va a comportar de la siguiente manera los senos de los ángulos. El seno del ángulo incidente entre el seno del ángulo reflectado es igual a un número c, que esto va a ser constante. A esto le vamos a llamar justamente índice de refracción, llamada ley de Snell, en el que nos dice que el índice de refracción está dado justamente por esa división entre el seno del ángulo incidente y el seno del ángulo reflectado. Ahora bien, esto también es justamente a la velocidad del rayo del medio 1, es decir, en la velocidad incidente entre la velocidad refractada. Y no solo eso, esto es lo mismo que la longitud del rayo. Esto es lo mismo que la longitud incidente y la longitud refractada. Es decir, tenemos estas formas de sacar el índice de refracción o incluso, por ejemplo, de calcular la longitud del rayo refractado, que va a ser justamente esto, ¿no? Rayo refractado. Bien,
Ahora, último tema de óptica, que son los lentes. Ya no los espejos, los lentes. Justamente tiene que ver con la refracción, ¿no? Los espejos tienen que ver con la reflexión y los lentes tienen que ver con la refracción de la luz. Entonces, ¿por qué? Porque son cuerpos transparentes cuyas caras generalmente tienen perfiles esféricos. Bueno, ¿qué tipo de lentes nos vamos a encontrar? Vamos a encontrar lentes convergentes. ¿Qué tipo de lentes son los convergentes? Pues bien, van a ser de este estilo. Van a ser como ovalados, por así decirlo. Entonces, tenemos que los convergentes son más gruesos en el centro del lente, ¿vale? Y este se le llama biconvexo. Tenemos también una parte plana y obviamente aquí esta parte circular, media circular como una media luna, al que le vamos a llamar plano convexo. Y por último, como una luna menguante, de esta forma. Un lente que le vamos a llamar, no me salió, que le vamos a llamar menisco convergente. Menisco convergente. Como lo ven, son más gruesos en el centro que obviamente en lo que son sus vértices. Pero vamos a tener otro tipo de lente que le vamos a llamar lente divergente. Este tipo de lente tiene más grueso el vértice. Bueno, en este caso tiene más gruesos los extremos. Y el centro es más delgado. Por ejemplo, el bicóncavo. ¿Cómo hacer este espejo? Pues de esta forma. Este lente va a tener esta forma. Se le llama bicóncavo. El siguiente lente, de la misma forma, vamos a tener un plano como con los otros espejos, nada más que aquí, pues el extremo tiene que ser más grueso que el centro. Y va a ser justamente de esta forma. Se le llama plano cóncavo. Y por último, tenemos el último lente, que justamente tiene los extremos más gruesos que el centro. Y le vamos a llamar menisco divergente. Con esto terminamos el tema de óptica y por lo tanto terminamos el curso de física. Ante cualquier duda estaré a su disposición en el WhatsApp o en el Classroom.
o por comentarios también aquí en el propio YouTube.